Bendiciones para todos, Dios me les bendiga. Le habla la pastora Darbelinda de la Cruz y hoy en 20 mañana estaremos hablando de la vaca sagrada. Cuando hablamos de vaca sagrada es una expresión que se utiliza comúnmente cuando nos referimos a algo que es intocable, algo que es respetado, que no es movido de su sitio. Dice en los estudios que se conocen que en el país de la India la vaca es un animal muy sagrado, muy de carácter sagrado y religioso. Para ellos, el 80% de la nación de la India venera este animal. Y para ellos es muy importante, tanto que es prohibido sacrificarla. Ellos tienen este animal le han dado un título como de madre. Para ellos representa el sacrificar una vaca, es sacrificar, lo comparan al sacrificar una madre. Dice la palabra también que en Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice la palabra, y habló Dios todas estas cosas diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El Señor de una vez en su palabra le dijo a Moisés, quiero que instruyas a mi pueblo, porque no quiero que ellos adoren a otro Dios que no sea yo. Yo quiero que ellos entiendan, para mí es abominación el idolatrar o el crear imagen de algo que esté en el cielo, de algo que esté en la tierra o que esté en las aguas. Los animales, cuando en el tiempo de Israel, dice que Moisés subió al monte y el pueblo, al ver que se tardaba mucho, pensaron que Moisés había muerto e incitaron y provocaron que Aarón hiciera un becerro de oro. Entonces Israel estaba acostumbrada a ver en Egipto esto como muy normal, muy natural. Fueron tantos años que el pueblo estuvo esclavo en Egipto que lo veía normal el tener varios dioses, el idolatrar animales y Jesús, cuando el Señor comienza a instruirlos en la tierra prometida, le dice a Moisés, quiero que cambies, quiero que pongas una norma nueva, quiero que instruyas a mi pueblo, que yo soy un Dios celoso, que no comparto mi lugar, porque solo al único que podemos adorar es a Dios. En la India, imagínense esto, en la India el 5.2 hay 5.2 millones de vacas por las calles, deambulando, muchas de ellas dañando cultivos, creando obstáculos en las vías, bloqueando el tráfico. Pero para ellos eso no es importante. El turista quizás se alarma porque no está acostumbrado a ver eso, pero para ellos es muy normal. Han creado 1.800 refugios solo para resguardar estos animales. Así que la India es un país que venera este tipo de animales. Y la Biblia nos enseña que Dios está en contra de esto. Dios no quiere que nosotros tengamos ninguna idolatría. Y muchas veces estas vacas sagradas han sido muy modernizadas porque hay quienes son intocables sus hijos, otros tienen como intocable su finanza, otros tienen como intocable su carácter, su temperamento, su forma de ser y otros pues sus pecados ocultos. Son vacas sagradas, pues cosas que son intocables en la vida de una persona. Y de eso vamos a estar hablando hoy. En los tiempos de Israel había una diosa, la diosa Astor. Era la diosa del antiguo Egipto asociada a la fertilidad. Esta diosa tenía la cabeza de un animal, del animal de la vaca, y la veneraba. Imagínense, entonces en Egipto el pueblo de Dios estaba acostumbrado a ver animales o mitad animal, mitad persona, y desde pequeños ellos estaban idolatrando esto. Salen del pueblo, el pueblo de Dios sale de Egipto, los introduce a la tierra prometida, introduciéndolo a nuevas costumbres. ¿Por qué? Porque mientras Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios, el pueblo se había corrompido.
y había hecho un animal para poder venerarlo. Ellos decidieron cambiarlo solo por 40 días que se tardó Moisés en el monte. Imagínense, entonces ellos estaban tan acostumbrados, desde el más pequeño hasta el más grande, había aprendido que la idolatría era parte de su costumbre. Y ahora el Señor quería quitarles, cambiarles esas costumbres, porque habían rendido por muchos años cultos y habían visto y aprendido que la idolatría era algo sagrado. Y cuando hablamos de vaca sagrada, estamos hablando de algo intocable, de algo que se le rinde culto, de algo que se adora y por encima de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas vacas sagradas en la actualidad? Y que poco a poco se fueron metiendo a las iglesias de manera muy sutil, que muchos ya se han acostumbrado a ver lo normal, como el pueblo de Dios, que tanto fueron los años que estuvieron en Egipto y vieron eso como normal. Dijeron, bueno, cuando estemos en la tierra prometida, lo podemos seguir haciendo. ¿Cuáles son esas vacas sagradas que se metieron a la iglesia o están en la iglesia activamente y ya se ven como algo normal? Y el primero de ellos, la primera vaca sagrada que hoy vamos a estar estudiando, es la distracción. La distracción. Éxodo capítulo 5, dice la palabra, cuando el pueblo aún estaba en Egipto, versículo 1 hasta el 9, dice la palabra. Entonces Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová. No conozco a Jehová. Y por cuanto no conocía a Jehová, el versículo 4, entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Ustedes están viniendo, mire lo que decía Faraón, ustedes, Moisés y Aarón, están viniendo a distraer al pueblo de la esclavitud. O sea, él los tenía esclavos, pero él llamaba distractores a Moisés y Aarón. Pero lo que el pueblo de Dios no estaba entendiendo es que ellos estaban esclavos hace muchos años. Y el Señor los quería sacar de esa condición para llevarlos a un lugar mejor. Y muchas veces el trabajo se convierte en la excusa más sagrada de las personas para no involucrarse de lleno en la obra del Señor. El decir, no, es que estoy trabajando, no tengo tiempo porque voy a trabajar, o estoy cansado porque he trabajado mucho, se ha convertido en una de las vacas sagradas dentro de la iglesia, que ha hecho que muchos se han enfriado, se han apartado, se han alejado de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos ven la casa de Dios como una distracción y no su trabajo. Lo que estaba haciendo Faraón, queriéndole decir a Moisés, yo no los estoy distrayendo, aunque yo los estoy cargando de trabajo, sino que ustedes con esa fiesta que quieren ir al desierto a celebrar a Jehová, ustedes están distrayendo a la gente del trabajo. Y el sistema está haciendo que la gente crea esto, que la gente crea que la iglesia es una distracción. Para Dios otro día, otro momento. Y porque hay que trabajar, hay que producir. Y yo no estoy diciendo que el trabajo sea malo, sino es que tú tienes que tener tiempo para darle al Señor. Tú no te puedes concentrar o distraer solo en el trabajo, porque el trabajo solamente va a cumplir una área económica, pero la área espiritual, ¿quién la va a llenar? ¿O cómo las vas a llenar? Entonces Faraón creó en la mente del israelita o del judío el concepto de que había que trabajar, y que ir a celebrarle fiesta al Señor en el desierto era una distracción. Pero sabemos que esto está invertido. En lo que tú puedes invertir mejor tu tiempo es en ir a la casa del Señor, en tomar un tiempo cuando llegues de tu trabajo a orar. Pero ¿qué pasa? Que el cansancio es tanto que la persona no quiere orar, sino que llega tan cansado, se tira a la cama y ahí se quedó dormido. No tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para los hijos, no tiene tiempo ni para él mismo, porque todo es trabajar, producir y producir para pagar todo lo que se debe. Y la área espiritual está seca. La área espiritual hace rato ya cesó. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para darle al Señor. Entonces, una de las distracciones
y de las vacas más sagradas en estos últimos tiempos, ese no puedo porque tengo que trabajar. Estoy muy cansado, no puedo escuchar una prédica, no me puedo conectar, no puedo orar, no puedo ayunar, no puedo hacer vigilia, no puedo porque tengo que producir, tengo que trabajar. El trabajo o el exceso de trabajo, diríamos, el exceso de trabajo se ha convertido en la excusa más sagrada dentro de la iglesia. Y eso ha hecho que muchas personas se vayan de la iglesia, se alejen de la iglesia, porque estamos viendo unos tiempos donde algunos temas son intocables, son vacas sagradas. El diezmo es una vaca sagrada, no se puede tocar. La santidad es un tema que no se puede tocar. Y ahora el tema del trabajo también es una vaca sagrada. Entonces, hay que sacar tiempo para poder alimentar el espíritu. Yo sé que tu cuerpo no es una máquina y necesita descansar, necesita tiempo de descanso, de reposo, pero tu familia también necesita de ti. Tu familia también necesita tiempo de calidad con ellos. Tú necesitas tiempo porque el trabajo te está absorbiendo totalmente. Entonces, es tiempo de que nosotros comencemos a despertar y a que podamos entender que esto es una vaca sagrada y que nuestro cuerpo, aunque esté cansado, nosotros necesitamos decirle al Señor, Señor, perdóname porque me he dejado entretener, me he dejado distraer con tanto exceso de trabajo y descuidé mi área espiritual. ¿Amén? Faraón quería que Israel viera las palabras de Aarón y de Moisés de ir al desierto como una distracción, de que ofrecerle alabanzas al Señor es una distracción, no hay tiempo, de que es una pérdida de tiempo ir a la casa de Dios. Ir a la iglesia es para ocioso, esa gente que está vaga, no tiene nada que hacer, por eso es que van a la iglesia, oran porque tienen tiempo. No, esto es para todos. Todo hijo de Dios, todo creyente, necesita tener comunicación con su Padre, necesita tener intimidad con el Padre. Amén. No es para gente vaga, es para gente muy productiva, aquella que sabe invertir su tiempo, es la persona que sabe separar o equilibrar su trabajo, pero también con la área espiritual. Para Faraón, la iglesia era un entretenimiento, como hoy en día muchos piensan que la iglesia es un entretenimiento. Pero realmente ellos los tenían engañados y esclavos. Es tanto que muchas veces se convierte en una vaca sagrada que muchas veces no pensamos que un teléfono nos puede entretener al tal punto de quitarnos el tiempo para Dios. Estar viendo una serie en la televisión o una película nos está robando el tiempo de estar en intimidad con el Señor. Estamos dejando que el entretenimiento nos suba, nos baje de las emociones y no tenemos tiempo para Dios. Abrimos la Biblia y en un momentico nos dormimos, pero están 4 y 5 horas en el teléfono y no les da sueño. Dicen, voy a orar y empieza el bostezo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos donde Satanás está acelerando la manera de distraer, de desenfocar, de enfriar al pueblo de Dios, porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, una persona que no entiende esto está esclavo a la mediocridad, que no entiende que no, yo tengo que tener un equilibrio en mi vida, tengo que aprender a separar. Puedo entretenerme un ratico con el teléfono, puedo trabajar en la computadora, puedo ver una película, pero que eso no me quite el tiempo. Sí tenemos el poder y el dominio para tomar las decisiones de en qué voy a usar bien mi tiempo y no volvernos esclavos de este tipo de cosas. Lo que es el tiempo, es el dinero y el amor o la atención, esto no lo podemos retroceder. No podemos retroceder el tiempo, no podemos retroceder lo que se perdió en el respeto, el amor, la comunicación, no podemos retroceder las quiebras, lo que pasó, ya pasó. Aprendamos de los errores, más bien volvámonos al Señor y no nos dejemos distraer de tantas cosas que de manera muy sutil se han metido a la iglesia, que son del mundo y se han metido a la iglesia. Amén. Entonces, de mí depende el cambio. De mí depende el equilibrio. De mí depende que el trabajo, la excusa del trabajo no se convierta en una vaca sagrada, sino que yo pueda comprender que tengo que separar una cosa de la otra. No puedo seguir perdiendo mi tiempo en cosas que me entretienen, que no me producen nada y que no me edifican. Yo tengo que entender eso. Amén. Dice, muchas veces tenemos que aprender que no podemos estar escuchando la voz del enemigo. Faraón era el enemigo. Y el faraón lo que quería es tener cada vez más entretenido, más distraído al pueblo de Dios. Y ya es el tiempo de que tú puedas decirle, Señor, yo voy a comenzar a trabajar
pero no me voy a dejar distraer, sino que yo voy a producir en el Espíritu. Yo voy a buscar la manera que en mi trabajo yo pueda estar hablando contigo. Yo voy a buscar la manera, Señor, de que sacar tiempo para ir a la iglesia, para conectarme, para leer la palabra, para poder orar, para compartir con mi familia, para ir a celebrarte fiesta en el desierto a ti. Entonces, tengo que ser moderado en mi trabajo, tengo que ser equilibrado, tengo que ser disciplinado conmigo mismo y entender que tengo que sacar tiempo para las cosas de Dios. La segunda vaca sagrada. La primera es la distracción con la excusa más sagrada que es el trabajo. No tengo tiempo por el trabajo. La segunda vaca sagrada, dice la palabra en Jueces capítulo 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que has cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo de hacerlo en el día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. La segunda vaca sagrada es altares incorrectos. Tristemente, dentro de la iglesia estamos sustituyendo el altar de Jehová, el altar de oración, por altares incorrectos. ¿Cómo es esto, pastora? Se ha metido la idolatría. Yo no sé cuál es la necesidad, o hay una necesidad muy fuerte en el ser humano de rendir culto, de amar o de tener preferencias. Y eso se convierte en una idolatría si está ocupando el primer lugar, que es de Dios. Tú no puedes amar a un hombre, a una mujer más que a Dios. Tú no puedes amar a tus hijos más que a Dios. Tú no puedes amar ninguna cosa material más que a Dios. Entonces, nos convertimos nosotros mismos en altares incorrectos. A veces hay gente que ama su llamado, sus talentos, sus dones, más que el mismo Dios que se lo dio. Entonces esto se metió en la iglesia de manera muy sutil. Dice la palabra que Gedeón, Dios lo llama con un propósito muy grande, pero tenía un problema interno. En su familia había idolatría. Su papá tenía un altar. Tenía un altar a Baal y una imagen de acera. Entonces el Señor le dice, yo necesito que tú derribes la idolatría que está dentro de tu casa. Esa es la vaca sagrada que hoy necesitamos derribar. La idolatría que está dentro de nuestra casa. ¿Cuál es esa costumbre? ¿Cuál es ese hábito? ¿Cuál es ese argumento? ¿Cuál es esa práctica que de generación en generación ha estado en tu familia y todavía tú la practicas? Hoy es tiempo de derribar eso. ¿Cuál es ese mal comportamiento, ese mal carácter? ¿Cuál es esa maldición generacional? ¿Cuál es esa enfermedad que reina en tu familia y que hoy necesitas tú derribarla porque estás entendiendo que es una vaca sagrada? O sea, hay familias que están atadas a altares de enfermedades, altares de hechicería. ¿Cuál es el altar que está de generación en generación que hoy tú necesitas derribarla? Porque el altar que tenía que derribar Gedeón era el altar de Baal. ¿Cuál es ese Baal que hoy necesitas tú derribar de tu familia, de tu casa, de tu hogar, de ti mismo? ¿Cuál es ese Baal que está quitándole el primer lugar a Dios? Hoy es tiempo de que tú comiences a derribar todo eso que está en tu vida. Amén. Ídolos, cosas que estamos idolatrando, cosas que con quien sea peleamos por eso. Y sabemos que es algo que no está bien, pero tú lo defiendes a capa y espada. Muchas veces hay gente que sigue defendiendo su posición, su argumento, su rencor, su falta de perdón, su envidia, su ego, su vanidad, como algo muy normal. Y sabe que eso le está perjudicando, le está dañando. Entonces, es necesario en estos tiempos que nosotros podamos decir dentro de nosotros, necesito derribar esto que está ocupando el primer lugar en mi corazón, en mi mente, y no es de Dios. Le dice el Señor, yo te voy a usar, Gedeón, pero necesito que tu familia no sea idólatra. Necesito que rompas con esa maldición de idolatría. ¿Cuál es la maldición que ha estado de generación en generación en tu familia y que tú sabes y necesitas derribar? ¿Cuál es esa? Entonces, mire que dice la palabra, él no lo hizo solo, tomando 10 hombres a su servicio, pues era un siervo. Fue y lo hizo. Muchas veces
tú vas a necesitar de la ayuda de otros más, porque quizás lo has intentado tú solo, pero no has podido. Pero necesitas de alguien que te guíe, de alguien que te instruye, de alguien que te apoye, o al menos de alguien que te escuche, ¿verdad? O que alguien te haga liberación. Podemos ver que quizás había un obstáculo en este hombre que necesitaba un milagro, pero tenía 4 amigos disponibles. Entonces, ¿quiénes son esas personas que te estás rodeando, que de verdad pueden aportarte a derribar tus altares? O esos altares que son de generación en generación. Tú te tienes que rodear de gente que pueda ser facilitadores, colaboradores, ayudadores, en que tú puedas derribar. No, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces vamos a las personas incorrectas y no necesariamente nos van a ayudar en el problema que tenemos, sino más bien que van a atrasar el proceso. Pero Gedeón supo escoger 10 hombres valientes, guerreros, atrevidos, que son los que tú hoy necesitas, rodearte de gente guerrera, atrevida, que te pueda orientar de manera más correcta, a que tú puedas derribar con todos esos altares incorrectos que han predominado de generación en generación en tu familia. Amén. Entonces, todo aquello que ocupa el primer lugar que no sea de Dios quiere buscar tu atención. La atención. Y a veces son cosas que adoramos o que idolatramos sin entender el sentido, o que defendemos a capa y espada sin entender el sentido, solo porque mi abuela lo hacía, mi mamá lo hacía, yo lo hago también. Y así voy arrastrando maldiciones generacionales sin saber, sin entender el porqué. Entonces, es tiempo de tomar decisiones. Gedeón fue un hombre que le tocó tomar una gran decisión. No era fácil. No era fácil porque la historia nos cuenta que después que él lo hace, viene la ciudad a buscarlo en la casa de su papá. Porque corrió el rumor de que fue él. Entonces su papá sale en defensa de su hijo Gedeón. Y le dice, si Baal es Dios, que venga y se defienda a él. Entonces, ¿qué pasa en esto? Que tú vas a tener que entender que en tu vida Dios va a ponerte a prueba. Dios te va a poner a prueba en situaciones difíciles para ver qué tanto estás tú dispuesto a soltar, a derribar por Él. ¿Qué vas a quitar de la posición número 1 para poner a Dios? ¿A quién vas a quitar de la posición número 1 para poner a Dios? ¿Qué cosas vas a quitar en la posición número 1 para poner a Dios? El ego, el mal carácter, la falta de paz, la angustia, la ansiedad, la preocupación, una persona, una amistad. ¿Qué vas a quitar de ese primer lugar para poner a Dios? Ofréceselo en sacrificio, porque el Señor dijo, quiero que este toro lo pongas en sustitución de aquel, de lo que estaba. Quiero que quites el altar incorrecto y pongas lo correcto. Entonces, ¿qué quieres que Dios quite? Entrégaselo hoy. ¿Quieres que quite la tristeza para que Él pueda poner el gozo? Primero tienes que entregar. Tienes que quitar la amargura, entrégala para que el Señor pueda poner el gozo. La miseria, entrégala. Si ha estado de generación en generación, entrégala. Quita ese altar incorrecto y pon la bendición de Jehová en ese altar. Entonces necesita el Señor que tú ofrezcas, tú derribes para que puedas luego el Señor poner el sacrificio correcto. Amén. Reconozco que la prioridad no soy yo, es Dios en mi vida. Tienes que reconocer. Mire, Gedeón era un hombre que tenía miedo. Y muchas veces el miedo nos invade. Y después el Señor le dice, no, primero vas a hacer esto, porque después te voy a poner a hacer cosas más complicadas. Y en las cosas del Señor, así es. Poco a poco vamos a ir aprendiendo qué cosas tenemos que ir derribando de nuestra familia. Pero yo ya renuncié de eso, con eso, cuando yo tenía poco tiempo de cristiana. ¿Y cuántos años tenés arrastrando eso a tu familia? Si tú oras, si el Señor te dice, tú tienes que renunciar a esto, renuncia. Porque tú no sabes cuántos años tus familiares o alguien más estuvo practicando eso como una idolatría. Que a veces no están dispuestas a entregar esas vacas sagradas que todavía son creen que van a tener crecimiento en las cosas del Señor. Es muy difícil si tú no entregas que el Señor te dé algo nuevo. Es muy difícil que si tú no derribas el altar incorrecto, que Dios ponga una cosa o algo nuevo en ese altar. Es muy difícil
porque el Señor necesita quitar lo que no es de Él. Amén. Remover. Y Baal siempre va a representar todas aquellas cosas que te quieren quitar la atención. Baal siempre va a representar aquel pensamiento que de tiempo en tiempo quiere venir para quitarte la paz. Baal va a representar aquello que de pronto se despierta con un interés y te roba el tiempo con Dios. Baal también representa la pereza, el estancamiento, la pobreza, la miseria, que están de generación en generación y que quizás tienen un lugar muy importante en tu corazón. Es tiempo de cambiar y sustituir ese altar incorrecto por los altares que realmente son de Dios. Es tiempo de remover a Baal y tomar buenas decisiones, sabias decisiones, como lo hizo Gedeón. Pastora, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Necesito ayuda? Claro que sí. Gedeón necesitó de 10 siervos. Gente que esté disponible, dispuesta a ayudarte. Gente valiente, gente que sabe cómo hacerlo. No le vayas a preguntar consejo a gente que no sabe dar, no tiene moral para hacerlo. No vayas a buscar un consejo ministerial, espiritual, en gente que no es espiritual. Rodéate de gente que pueda aconsejarte de la mejor manera y que pueda aportar en tu crecimiento espiritual. De ti depende hacer lo correcto y derribar ese altar, esa vaca sagrada de altares incorrectos y prestarle atención a Dios. Quitar aquello que te estaba robando la atención, la prioridad en tu corazón y poner al Señor como prioridad en tu vida. Amén. La tercera vaca sagrada. La primera decíamos que era la distracción a través de la excusa del trabajo. La segunda, la idolatría en esos altares incorrectos. Y por último, la tercera vaca sagrada son los afanes. Muy sutilmente se han metido en la iglesia. Muy sutilmente la gente está muy apurada, preocupada, angustiada por lo que no tiene, por lo que cree, lo que quiere tener y considera que Dios en su vida se está tardando. Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice, aconteció que yendo en camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Quién estaba allí? Jesús. Esto es para los cristianos. La tercera vaca sagrada, los afanes, las preocupaciones, el ocuparse demasiado en otras cosas que no es realmente buscar la presencia de Dios. Y eso está pasando en la iglesia. Estamos afanados en proyectos, en planes, en estrategias, en eventos y nos olvidamos de la presencia. No nos queda tiempo para buscar en comunión al Padre. Lo que le pasó a Marta. Marta tenía al Señor allí, en vez de aprovechar la presencia del Señor, escuchar la enseñanza, estaba afanada, quizás sirviéndolo a Él, creyendo que de esa manera estaba haciendo lo mejor o lo correcto. Y el Señor dijo, una cosa es necesaria. Y ella ha tomado la mejor parte. Lo más importante para el Señor no son las muchas cosas que tú puedes hacer con tu talento, con el llamado, con el ministerio, sino que tú puedas tener tiempo para escucharlo a Él, para hablar con Él, para intimar con Él, para estar en lo secreto con Él. Y esto se ha metido muy sutil en la iglesia. Muy sutil. Lo vemos muy normal. Lo hemos normalizado, nos lo convertimos en una vaca sagrada. Es que yo estoy haciendo, pero ¿qué estás haciendo? Si dejaste de escuchar la dirección de Dios. Estás dejándote llevar por estrategias humanas, pero Dios no está en ese asunto. Estás predicando porque tienes conocimiento, porque tienes buen entendimiento, tienes buen léxico, pero no está Dios allí moviéndose, no hay presencia. Y muchos se están subiendo al altar y no están siendo instruidos por Dios, no están siendo no es una palabra direccionada por Dios, sino porque hay conocimiento nada más. Entonces, Marta
estaba pendiente de los quehaceres, estaba pendiente de las funciones, del protocolo dentro de la iglesia, de atender al Señor, de que se sintiera a gusto, pero no estaba haciendo lo que era necesario. Y quizás muchas veces estamos gastando nuestra energía y nuestra fuerza en otras cosas que no son necesarias, que quizás no le suman tanto a tu crecimiento espiritual. Le suman a tu crecimiento en conocimiento, pero no al crecimiento espiritual. Y le dice, no te importa, prácticamente le dijo, que yo sirva sola. Realmente quien estaba sirviendo sola era María, porque estaba a los pies de Jesús. María sí estaba aprovechando sola el tiempo con Jesús. Ella era la que realmente estaba sirviendo a Jesús, no Marta. Marta estaba en sus cosas, en sus asuntos. Entonces, hay cosas que en nuestro día a día nos están robando el tiempo de Dios. Y decimos, es que no estoy haciendo nada malo, estoy cumpliendo mi función como mamá, estoy cumpliendo mi función como esposa, estoy cumpliendo, pero tu función como hija, tu función como hija espiritual, ¿lo estás haciendo? ¿Estás teniendo tiempo con el Señor? ¿Estás pudiendo hablar con Él en cualquier oficio de tu casa, haciendo cualquier cosa en tu casa? Mire, dice la palabra que el ejercicio corporal para poco aprovecho. O sea, no es que esté mal, pero eso no te va a aprovechar en lo espiritual. Y hay cosas que estamos haciendo en el día a día que no nos aprovechan en lo espiritual. Para poco está aprovechando en nuestras cosas espirituales. Estamos siendo muy responsables en otras funciones, pero como hijos no estamos a los pies de Jesús. Estamos como Marta, afanados en muchos quehaceres. Estamos entretenidos con muchas cosas, quizás lavando, atendiendo al marido, atendiendo las cosas, atendiendo a la gente. Y muchas veces como pastores también caemos en esto. Estamos visitando gente, estamos haciendo eventos, estamos haciendo actividades, estamos haciendo enseñanza, pero no estamos teniendo el tiempo para el Señor. Esto es para todo. No podemos permitir que esta vaca siga estando en las iglesias, afanada, turbada con muchas cosas. Qué pena porque estaba Jesús allí y no lo estaba aprovechando. Estaba afanada y muchas veces estamos dentro de la casa de Dios, afanados y turbados pensando en las cosas que estamos dejando de hacer. Dentro de la casa de Dios estamos afanados y turbados por el pasado. Dentro de la casa de Dios estamos afanados y turbados por las decisiones que debemos tomar y no estamos aprovechando el tiempo para escuchar al Señor. No estamos ahí. Nuestro cuerpo está ahí, pero nuestra mente está en otra cosa. Estamos afanados y turbados por lo que voy a hacer mañana, por lo que estoy dejando de hacer, por lo que va a venir, por lo que va a pasar. Y no presto atención a la palabra, no recibo la revelación, no estoy atento a la palabra. ¿Por qué? Porque estoy entretenido en tantas cosas que tengo en mi mente, como Marta. No atendía a Jesús, porque ella quizás pensaba en sus pensamientos, en sus argumentos, que la parte más importante ella la estaba haciendo. Y realmente no es solo mucho sacrificio, el mucho esfuerzo que tú le pongas, sino la dedicación y la entrega a los pies de Jesús. Era una limpiadora compulsiva, quizás. Era una controladora de todo, quizás. Le gustaba dominar todo. Muy probablemente que sí. Pero cuando ya Jesús estaba allí, su actitud debió haber sido derramarse en su presencia. Es por eso que cuando Lázaro muere y Jesús viene y se encuentra con Marta y le dice, ¿no te he dicho que él va a resucitar? Le dijo, yo soy la resurrección. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Lo que pasa es que ella no estaba ese día en esa clase. Ella estaba en la cocina, quizás preparando el café, quizás lavándole las sandalias a Jesús, y se perdió esa enseñanza por no estar a los pies del maestro. Pero María sí estaba allí, atenta a la enseñanza. Por eso es que la actitud de María es muy diferente a la de Marta cuando Jesús llega. Porque es lo importante que es prestar atención y estar ahí atento a lo que realmente te aporta y te edifica. Estamos dentro de la iglesia, decimos que somos cristianos, pero estamos en nuestros propios quehaceres. Decimos que somos cristianos, pero lo menos que hacemos es seguir a Cristo, tomar nuestra cruz y seguirle a Cristo. Estamos queriendo ser cristianos en la nueva era con nuestros placeres, nuestros deleites, nuestros deseos, a nuestra conveniencia, pero Jesús hace rato que nosotros no nos sentamos a los pies de Él para escuchar sus enseñanzas. Es tiempo de examinarnos. Es tiempo de dejar
todo eso que estamos haciendo por irnos a sentar quietos, descansados para escuchar la palabra, quietos, descansados para hablar con Él o para que Él nos hable también muchas veces. Tú no eres Dios y hay cosas que tú no vas a poder hacer porque tú no eres Dios. Hay cosas que tú puedes hacer y otras que Dios va a hacer. Quizá Marta no había aprendido esto, a dejar de hacer cosas. Miren, lo espiritual, María tomó la mejor parte porque es que lo espiritual te lo da Dios. Nosotros tenemos que aprender que lo que yo no pueda hacer, lo va a hacer Dios. Tengo que dejarlo hacer a Él. Y a veces nos estamos afanando por cosas que no podemos hacer nosotros. Nos estamos afanando con cosas sobrenaturales. Marta necesitaba entender que había que sacrificar lo que realmente era necesario. Quizás para ella los quehaceres, la atención en las cosas, en los asuntos de Jesús era prioridad, pero Jesús quería enseñarle, Marta, hoy es tiempo de que tú aprendas a sacrificar lo más importante y es que dejes de un lado eso que quizás para ti es importante o prioridad y le des el valor a lo que realmente es necesario y es estar a los pies de Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitas sacrificar tú? ¿Necesitas sacrificar tu carne? ¿Necesitas sacrificar tu cuerpo? ¿O necesitas sacrificar tu mente? Es tiempo de que alguien reine en tu corazón y que ese sea Dios. Entonces, Marta necesitaba entender que ella tenía que darle prioridad a lo que realmente era importante en su vida. Jesús le estaba enseñando algo o un principio muy importante a Marta y era que ella tenía que dejar a un lado todo lo que ella consideraba importante o de prioridad y darle realmente el valor a lo que era necesario, que era estar a los pies de Jesús. Necesitaba sacrificar lo más importante. ¿Qué es lo que hoy tú tienes que sacrificar? ¿Tu mente? Sacrificar tu cuerpo, tu carne, qué es lo que realmente necesitas hoy sacrificar y quitarlo como prioridad y darle el lugar que necesita Jesús. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que aprender a derribar estas 3 vacas sagradas dentro de la iglesia que se han metido de manera muy sutil. La excusa del trabajo, los altares incorrectos y los afanes que nos están llevando a entretenernos en otras cosas y no a tomar la prioridad de la necesidad de estar a los pies de Jesús. Mis hermanos, Dios me les bendiga y me les guarde. Bendiciones para todos.